quiero invitarlo a usted a identificarse con Israel en varios sentidos, porque me doy cuenta que Israel tiene un año de estar en el desierto y habían salido de Egipto, tenían 430 años de haber vivido en Egipto y ahora salen por el poder de Dios, van hacia una tierra prometida, pero de pronto a mitad de camino, a un año de haber salido, se desesperan y tienen antojos por las cosas de Egipto. Y la pregunta que me viene es: ¿por qué quisieron volver atrás? Quiero hablarles a ustedes por unos minutos contestando la pregunta: ¿por qué quieres volver atrás? ¿Por qué querer volver atrás? Si lo que atrás había no solamente eran buenas cosas, es cierto, había buena comida, puede ser, pero había otras cosas también que no eran tan buenas. Había látigos, había jornadas largas, tenían que trabajar sin parar, porque si no un capataz iba a estar allí para castigarlos. De eso no se acordaron. Es como si tuvieran una memoria selectiva, como a veces pasa con nosotros. Nos acordamos de cosas que apelan a algo en nosotros, pero no nos acordamos de otras cosas que no eran tan buenas. No se acordaban de cómo los habían tratado los egipcios, porque el buen trato les duró muy poco. O sea, 30 años desde que José los trajo a Egipto y él permaneció siendo el líder por allí, pero cuando apenas vino el nuevo presidente, el nuevo faraón, las cosas cambiaron. Y a partir de ahí, 400 años de ser esclavos. Y entonces uno se pregunta: ¿por qué alguien quisiera volver atrás? Y claro, voy a tratar de tener empatía con ellos para encontrar respuestas hoy para nosotros en lo que estamos viviendo. ¿Se ha dado cuenta usted que lo mejor que le puede pasar a uno cuando está en un lugar transitorio, en un lugar que no es familiar para uno, es encontrarse algo que sea familiar para uno? Cuando uno tiene muchos días de estar fuera de casa, lo mejor que puede pasar es encontrarse con alguien que le ofrece un platillo de casa. ¿No les ha pasado a ustedes? Nos pasa mucho con nuestros hermanos latinoamericanos, aún con nuestros hermanos mexicanos que tienen esa comida espectacular que todos conocemos y disfrutamos. Aún ustedes, cuando uno come aquí en sus casas o come en un restaurante, casi siempre nos dicen: bueno, esto es lo más cerquita que podemos llegar del sabor de México, pero no es igual. Y cuando usted logra escaparse para México, si puede, ay, qué gusto se da usted cuando las señoras hacen esas tortillas y huele a tortillas de veras, ¿verdad que sí? O le huele a usted a la arepa como es, la arepa colombiana espectacular, o la arepa también venezolana también, o las cachacas, o qué sé yo, cachapas, perdón, yo siempre les cambié el nombre. Usted dice: las hacíamos en Estados Unidos, pero es que cuando uno vuelve a su país, porque el tema es que cuando uno está en aguas que no son conocidas, nada se siente mejor que probar lo conocido, ¿sí o no? Aunque lo conocido tuviera sus peros. Como decían por ahí un dicho, ¿se acuerdan ustedes? Mejor es viejo conocido que nuevo por conocer. Y a Israel le pasó eso. Están en una tierra, en un desierto donde todo es diferente, etcétera. No es lo que ellos estaban acostumbrados a tener, y por lo tanto lo que resulta más apetecible en ese momento es: denme algo de lo que yo antes tenía, aunque no fuera tan bueno. ¿Por qué querrían volver a eso? ¿Por qué querrían volver a Egipto? Bueno, yo contesto una pregunta antes de ir a eso en detalle. ¿Por qué Israel paró en Egipto? ¿Se acuerdan ustedes? Llegaron a Egipto porque tuvieron mucha hambre. ¿Se acuerdan? Se estaban muriendo de hambre. El hambre es poderosa. El hambre, tomada desde una perspectiva espiritual o filosófica, el hambre nos empuja a nuevos capítulos.
Cuando uno se siente incómodo, realmente incómodo, yo me he dado cuenta, Dios usa la incomodidad para movernos a nuevos niveles. Cuando uno está muy cómodo y Dios tiene a veces que mover la mesa y patearnos con una patadita de gracia. ¿Para qué? Para que digamos, espérate, yo no me puedo quedar acá. Así le pasó a Israel. Israel no llegó a Egipto por otra cosa, sino es porque tenían hambre. Y hambre hay muchas veces en el corazón de la gente cuando el Espíritu Santo quiere moverlos a algo nuevo, a algo mejor. Y en el caso de Israel le salvó la vida. El hambre, el moverse por hambre le salvó la vida. Los sacó de una aparente comodidad para llevarlos a un lugar donde podían crecer como pueblo. El hambre y la incomodidad tuvieron un propósito, pero el punto es esta tarde. El tema es que muchas veces cuando tratamos de satisfacer un hambre legítima que tenemos, el lugar donde buscamos llenar esa necesidad termina esclavizándonos, como a Israel. Y ese es el punto. Que a veces los seres humanos tenemos necesidades reales, humanas, pero escogemos mal dónde conseguir satisfacción para esa necesidad. Y lo que nos llenó en un momento nos termina amarrando y oprimiendo después. Y ahí estamos en un problema. Dígame si ese no es el caso de las adicciones. Dígame si no es cierto que muchos comenzaron buscando alivio para un dolor emocional y terminaron atados a las drogas. ¿Por qué? Porque el momento de aquel éxtasis les hacía olvidar el dolor emocional de la soledad, del rechazo, del abuso sexual del que fueron objeto alguna vez. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado buscando simplemente en algún momento inocentemente una conexión real con alguien y terminamos encontrando un viejo amiguito, una vieja amiguita de Facebook con la que terminamos o con el que se terminó teniendo una relación desastrosa? Era la combinación perfecta. Tú y ese excompañero eran la combinación perfecta para un desastre total, pero tu necesidad de intimidad te llevó. O como pasó con otros de nosotros, que esa necesidad profunda de conexión, de saber que somos importantes para alguien, nos termina metiendo en el internet por curiosidad y finalmente atados a la pornografía, como fue el caso de su servidor, desgraciadamente. Yo no lo sabía. Yo me dije a mí mismo cientos de veces, no se puede ser más puerco que esto. ¿Cómo puede ser que una persona decente como yo esté consumiendo pornografía? Porque ¿qué sentido tiene? Yo nunca planeé esto. Mi pastor fue la persona que dio en la llaga cuando me dijo, tú estás buscando intimidad, conexión con una persona, y desgraciadamente hay una serie de funciones en tu cerebro que te conectaron a eso equivocadamente. Y me dijo, tú eres un adorador. Un adorador ama la conexión, pero cuando tú pierdes la conexión con Dios, la tienes que buscar en alguna parte, y a veces el lugar donde quieres saciar no es el mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto cuando nos sentimos inseguros, cuando tenemos hambre? ¿Cuántos de nosotros nos volvemos a buscar reconocimiento, aceptación enfermizamente en las demás personas? ¿Cuántos de nosotros nos volvemos a la crítica y a la autoconmiseración muchas veces porque es lo que teníamos antes, lo que conocíamos? ¿De qué tienes hambre hoy? ¿De qué tienes hambre? No sé si les pasó a ustedes, yo creo que sí, pero la pandemia ha despertado en nosotros la conciencia de que necesitamos estar conectados con los demás, que necesitamos cosas. El punto es a dónde buscamos saciar esa necesidad. El lugar donde tú busques saciar esa hambre determinará el próximo capítulo de tu vida. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué quisieron regresar a Egipto entonces? Yo creo que una razón es porque, ya lo dije, quizás estaban acostumbrados a Egipto. En un momento de transición y de cambio, lo que nos es familiar es lo que nos cae mejor, aunque nos haga daño. Yo no sé por qué es así, pero muchas veces para los que estábamos acostumbrados a la depresión, momentos de inseguridad son una invitación a volver a pensamientos depresivos.
No sé, quizás a usted no le pasó, pero yo era uno de esos muchachos adolescentes que el día que llovía más y que yo me sentía más solo, encendía la radio y buscaba una canción de los Carpenters, la música más blue que uno podía encontrar, y me pegaba a la música de los Carpenters. ¿Por qué? Porque yo no conocía otra cosa. Yo conocía patrones de depresión en mi adolescencia, y cuando me sentía inseguro en el mundo, era más fácil para mí volver a esos pensamientos que tratar de escalar hacia otra cosa, porque no conocía otra cosa. ¿Cuántos han vuelto a relaciones abusivas que uno dice a la persona cuando la está aconsejando, pero mija, mijo, salga de eso? Pero es que la persona no sabe, no conoce otra cosa. Es más fácil volver a lo que conocías, aunque fuera una porquería, que a buscar algo que tú no conoces. Y así estamos algunos de nosotros, queriendo regresar a Egipto, aunque nos haga daño. El pastor Stephen Furtick decía en una de sus conferencias muy acertadamente: yo creo que el problema no es que tenemos necesidades, el problema es que tenemos que buscar una mejor manera de saciar esa necesidad que no nos esclavice al final. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos estresados comemos galleta y comemos pan y se nos antoja todo lo que tiene que ver azúcar y harina? No le estoy hablando a nadie aquí, parece que nadie entiende el ejemplo, voy a cambiarlo, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que nos hace daño y lo seguimos haciendo? ¿Por qué? Porque es familiar, porque nos consuela. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no nos conviene tomar el teléfono y hablar con esa persona, pero hablar con esa persona, buscar esa intimidad de palabras y de ideas, nos conforta en momentos en que tenemos hambre, aunque después nos mete en líos? Por eso es que quizás querían volver a Egipto. Tengo una segunda razón por la que quizás ellos quisieron volver a Egipto, y es que estaban hastiados de lo mismo en el desierto. ¿Se fijaron ustedes qué era lo único que tenían fijo en el desierto? ¿Qué era lo único que tenían fijo? Maná. Eso que se llamaba, que cuando ellos lo vieron caer dijeron: ¿qué es eso? No es queso, es maná. Maná quiere decir ¿qué es eso? Y se hastiaron de ¿qué es eso? Se hastiaron de ¿qué es eso? Y llegaron al hastío de tener que probar unas hojuelas que sabían como a miel, porque el paladar de ellos estaba acostumbrado a los sabores de Egipto, y Dios les rompió ese gusto con unas hojuelas que sabían a miel, y que incluso ellos trataron de cambiarles, y dicen que las molían, hacían harina y luego lo freían para que supiera por lo menos a aceite fresco. Estaban acostumbrados a otra cosa, pero Dios les dio un milagro, y es un milagro que se repetía todos los días, pero no un milagro sencillo. Un milagro que solo buscaba salvarles la vida un día a la vez, y los hastió, los cansó. ¿No nos ha pasado eso? Me parece que estoy hablando de algo que la gente ha vivido últimamente. Como, ¿no se ha cansado ustedes de la monotonía que produjo la pandemia? Estar siempre encerrado en la casa, enfrente del televisor o enfrente del teléfono. ¿Era para arriba o para abajo? A mí siempre me pasa. Yo no sé si es dislexia o qué es, pero es un problema que tengo. A mí mi esposa se reía porque me decía: estás haciendo así, no es así, es así. ¿No se han preguntado ustedes? ¿No se han hastiado de ver películas hasta el hastío? ¿No se han hastiado de ver Las Cuatro Paredes? Y usted dice todas las mañanas: ¿eso otra vez? Y vuelve a ver a su esposo y dice: ¿qué es eso? Y vuelve a ver a su esposa y dice: ¿qué es eso? Y vuelve a ver a sus hijos y dice: ¿qué es eso? Y vuelve a ver otra vez el trabajo y dices: ¿qué es eso? Y vuelves a ver las cuentas: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No es que eso, es que estoy hastiado. Nos recetaron lo mismo durante la pandemia. Estamos hastiados de la monotonía. Estamos hastiados
de hacer lo mismo. Estamos hastiados de no hacer nada diferente. Y voy a este punto también, qué tremendo, porque el maná era un milagro. Quiere decir que se habían acostumbrado al milagro. Qué fuerte. Para mí es muy fuerte. Personas a las que el enemigo nos había adoctrinado literalmente, emocionalmente, para pensar: tú nunca vas a estar en compañía de nadie, tú siempre vas a estar solo. Ese fue el mensaje. Tú no vas a formar una familia, tú no te vas a casar. Ese fue el mensaje, la programación del enemigo durante toda mi vida. Y cuando yo me despierto en las mañanas y veo a esa mujer tan hermosa a mi lado, yo me doy cuenta que el enemigo es un mentiroso que te está llenando la cabeza de mentiras todos los días. Y el único problema es que prefieres mentiras que la verdad. Y voy a una cuestión más. A veces los que hemos vivido un milagro nos acostumbramos a ese milagro. Porque la presencia de Gloriana en mi vida es un milagro. Es un milagro del favor de Dios para conmigo. Y el Señor me ha golpeado duro estos días. Cuando leí este pasaje me di cuenta que yo me puedo acostumbrar a un milagro. Que Dios, porque escúchenme, Dios sí había tenido cuidado de ellos. Dios sí les estaba dando una provisión diaria, pero para ellos fue hastiante. Ellos querían la pimienta de Egipto, pero Dios les había dado provisión. Ellos querían una bodega llena, pero Dios dijo: no, les doy maná un día a la vez. ¿Por qué? Porque, es más, les digo una cuestión más. Les doy una provisión un día a la vez en vez de un almacén, para que tengan que salir a buscarla todos los días. Y les doy algo que tiene un sabor suave, para que no les llene el paladar, porque el maná no se supone que se acostumbre. Es decir, ustedes no fueron diseñados para acostumbrarse a comer maná. El maná es temporal, porque el desierto es temporal. Ustedes no se quedan allí. Yo necesito que estén incómodos todavía en el desierto, para que vayan listos a la tierra prometida. Porque si les lleno de manjares el desierto, se me quedan echados allí. Yo no los quiero allí. Ustedes no pueden hastiarse de un milagro que es para sostenerlos un día a la vez, para que aprendan a depender de Dios, para que cuando Él diga vamos, ustedes dicen: voy, Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Usted necesita entender eso. Dios nunca nos da el cuadro completo del futuro. Dios nos lleva poquito a poquito. Dios no te va a decir a dónde vas a parar. Por eso es que te molesta, porque tú quieres saber: ay, bueno, ya, ¿qué voy a hacer aquí en esta compañía? No quiero que me tengan. No, quiero saber ya cómo va a ser esto. Yo quiero saber cómo va a terminar mi historia. Yo quiero saber cómo vamos a llegar al otro lado. Yo quiero saber cómo Dios va a proveer para mi futuro. Pero Dios te dice: un día a la vez. Ah, no, entonces yo prefiero volver a Egipto. Y comienzo a pensar: ¿y qué en el futuro? ¿Y qué si pierdo el trabajo? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si aquello? ¿Y qué si fulanito se va? ¿Y qué si la compañía? Y comienzas con lo que te gustaba hacer en Egipto. Tu afán, tu estrés, tu ansiedad. En vez de decir: voy a confiar un día a la vez. Voy a comer el maná. Porque el maná era un proceso para enseñarle dependencia a su pueblo. Se cansaron de la monotonía, y la monotonía tenía un propósito, no era para siempre. La tercera razón: querían volver a Egipto porque nada era como antes. Ay, fíjense, había dos cosas ahí en el desierto. Había monotonía, pero había también una cuestión de que nada se parecía a cómo había sido su pasado. ¿A alguien le ha pasado esto durante la pandemia? Todos nos hablan de un nuevo normal, y todo el mundo dice: yo no quiero un nuevo normal, yo quiero lo de antes. ¿Le pasó a usted? ¿Le pasa a usted?
A veces me quiero subir aquí ahora con el tapabocas. Los de aquí, los de stage, tienen que decirme: pastor, quítese el tapabocas, ya me estoy acostumbrando. Yo veo a los chicos, a los jóvenes, los chicos y los jóvenes felices, andan en la calle ahí con los tapabocas, ya se acostumbraron, porque para ellos la cuestión es más fácil. Si hay que cambiar, hay que cambian y se acabó. Nosotros no, los viejos somos: yo quiero las cosas como antes, yo quiero poder abrazar a la gente. Ahora uno saluda a la gente y yo no sé ni cómo saludar, porque uno se acerca y ¿qué? Abrazo, no abrazo, aquí o la mano, y ya uno no sabe cómo. Yo quiero las cosas como eran antes, porque estas son aguas distintas que yo no he navegado. Qué cosa tan terrible es estar en algo que no es familiar. Y vean los israelitas, la escritura dice: vivían entre tiendas y movidas. O sea, la nube se sentaba y ellos se tenían que sentar y armaban las tiendas y las ollitas acá y la silla aquí, vamos a poner la mesa acá, el florero acá, vamos a hacer el baño allá, ya estamos listos. Y de pronto el día siguiente, cuando estaban acomodados, se volvía a levantar la nube y decía: ay, ¿ahora cómo será recoger los tiliches y las ollas y todo otra vez? Y vamos al desierto. Pasaban entre viajes que no sabían a dónde iban a parar y tiendas de campaña. ¿Quién puede vivir así? Vivían entre la monotonía y un mundo que era completamente distinto. Y por eso sentí que Dios me estaba hablando, y quizás le esté hablando a algunos de nosotros. Porque cuando tú vives entre la monotonía del maná y los cambios de una nueva vida en el desierto, ¿saben lo que pasa? Esa situación es una combinación explosiva. Despierta en los seres humanos lo que despertó en los israelitas: antojos exagerados por el pasado. Yo nunca me imaginé que vivir una pandemia iba a despertar tanta cosa en muchos de nosotros y en mí. Yo no me imaginé, pero ha exacerbado cosas en la vida y en los niveles de enfermedades mentales en las personas se dispararon. Los niveles de infidelidad y de divorcios se dispararon. Los niveles de abuso intrafamiliar se dispararon por las nubes. Se dice que la siguiente pandemia no va a ser precisamente la de un virus, va a ser la de la salud mental de los norteamericanos. Es el siguiente golpe que viene para este país. La gente no está bien ni en sus cabezas ni en sus mentes, y menos en países en donde hemos tenido a la población encerrada literalmente por meses y meses y meses. Y entonces deseos explotaron. Y dice el versículo: la gente comenzó a tener fuertes antojos, deseos descontrolados e insaciables. Dice el Salmo 106: tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Y aquí está la raíz, y amarro esto que estoy diciendo acá. ¿De dónde vino todo eso? La Biblia nos da el secreto. La fuente de todo era, en el verso 4, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas. Fueron los que se quejaron y fueron los que tuvieron antojos exagerados, desenfrenados por Egipto. Te digo una verdad: muchos de nosotros hemos salido de Egipto, pero no todo Egipto salió de nosotros. Y por eso, en noches solitarias, quieres volver a Egipto. Y por eso, cuando los amigos traicionan, vuelves al espejo y repites cosas que si se las dijeras a otra persona te darían un golpe en la cara, pero te lo dices a ti mismo como lo hacías antes. Es que tú no sirves para nada, eso te lo dijo tu mamá, a ti te va a ir mal siempre, tú no eres bueno en las relaciones, tú vas a ser un desastre, tú no vas a poder, esto siempre va a pasar. Y comienzas a
darte los latigazos que Egipto te daba, ahora te los das a ti mismo, porque es todo lo que sabes hacer. Y por eso vuelves a las páginas pornográficas a buscar la porquería, porque no sabes conectar de otra manera. Por eso vuelves a las pastillas, y por eso vuelves a la droga, y por eso vuelves a esas amistades, y por eso vuelves a esas llamadas, porque es todo lo que conoces. Si te digo una cosa, eres cristiano, naciste de nuevo, sí, pero traes la sazón de Egipto en tus labios, en tu lengua. Y para ser cristiano necesitas adquirir un gusto distinto por la verdad. Tú necesitas adquirir un gusto, un paladar distinto. Hay gente que está demasiado acostumbrada a la sal y cuando buscan más salud, tenemos que adquirir un paladar distinto para lograr salud. Algunos de nosotros, cuando tenemos que romper con situaciones de salud, necesitamos adquirir un paladar por los vegetales y por las frutas, porque lo único que se nos ocurre es la tortilla y el bollo de pan de este tamaño. Aplíquelo a lo espiritual, es igual. Que tengas deseos de volver a Egipto no significa que no hayas nacido de nuevo, significa que estás en una urgente necesidad de adquirir un paladar distinto y tiene que ver con la verdad que Dios dice de ti. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto a sacar esa gentuza de tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios saque esa gentuza? Porque el problema fue ese. Israel salió a recibir la tierra prometida, pero se les guindaron muchos egipcios. Y se les guindaron muchos israelitas casados con egipcios que pensaban como egipcios. Que cuando la cosa se puso caliente en el desierto, lo primero que dijeron es: Dios nos trajo aquí para matarnos. Dios es un Dios injusto, es un mentiroso, nos prometió la tierra prometida y estábamos mejor en Egipto. Sí, estábamos mejor en Egipto. Pues vamos, papito, vaya a Egipto para que le den duro con látigos. Vaya a Egipto para que le pidan no sé cuántos ladrillos sin darle las herramientas. Vaya para que lleve, mire, le gustó Egipto, tome, vuelva a Egipto, vuelva a su depresión, vuelva a los cigarros, vuelva al alcohol, vuelva otra vez a esas fiestas desordenadas, vuelva, pero no sea selectivo en la memoria, porque usted sabe a dónde conduce. No necesitas volver a Egipto, necesitas adquirir el paladar del Espíritu y de la verdad en tu vida. Necesitas relaciones diferentes, necesitas relaciones que no son codependientes. Necesitas pensamientos nuevos. Necesitas hablarte y verte y pensarte como Dios te ve. Necesitas lugares diferentes. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a sacar esa gentuza? Es más, la pregunta es: ¿estás dispuesto a que Dios saque esa gentuza de tu vida? Solo escuché uno. Están muy callados ustedes, pues está bien. Yo me doy cuenta que cuando están muy callados es porque están recibiendo y están pensando, están tratando de tragarse el asunto. Está bien, no importa. Porque no me podría parar adelante sin antes haberme bajado esto también con un poco de aceite y de oración. Porque cuando Dios me dijo: hay gentuza en tu vida, ¿estás dispuesto a que yo la saque? Para yo sacarla necesitas un proceso. Y hay muchos que estamos diciéndole al Señor: yo quiero la tierra prometida, pero no queremos el proceso. Yo quiero ser más santo, pero no quiero el proceso. Yo quiero los sueños que Dios tiene para mí, pero no quiero el proceso. Yo quería ser un líder en mi iglesia cuando tenía los 17 años, pero cuando mi pastor jaló mecates, como decimos allá en Costa Rica, o socó las tuercas y me sentó y me dijo: vamos a hablar un poquito tú y yo, a ver, esas amistades con las que tú andas, explícame, ¿por qué insistes en andar con esas amistades? Si tú eres un hombre de Dios, tú eres un muchacho
Y le dije, ay sí, pastor, tiene razón. Y me fui a hacer exactamente lo mismo que él me había dicho no hagas. ¿En qué terminó eso? El que pastor me dijo, ¿sabes qué? La puerta está abierta. Y aborté un proceso. ¿Ves? Aborté procesos. Ay, si yo te contara cuántas veces yo he abortado procesos de Dios en mi vida que me iban a llevar más rápido. Pero preferí andar 40 días porque no quería el proceso. Quería las uvas de Canaán, pero no quería la conquista de Canaán. Los discípulos decían, Señor, ¿será que la mamá de los discípulos, será que mis hijos pueden sentarse a tu izquierda y a tu derecha? Y él dijo, sentarse, pueden, pero eso no está en mis manos, está en el Padre. Pero les hago la pregunta, ¿están dispuestos al bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Están dispuestos a tomar la copa que yo tengo que tomar? Porque si ustedes quieren la unción del puesto, deberían de pagar el precio por la copa. Hay gente que solo quiere el puesto. Hay gente que solo quiere el título, pero no quieren subirse las mangas y lavar los pies de los demás. Tú quieres tener una forma de manejar tu vida diferente, pero no quieres pagar el precio de cambiar tu manera de pensar primero. Y eso es algo que Dios nos invita a hacer. Termino acá. ¿Saben cómo se llamó aquel lugar donde ellos se quejaron? La Biblia dice Kibrot Hattava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. El sepulcro de los deseos. Hoy Dios te pone a escoger. O entregas los deseos y tienes una fiesta con Dios, o te quedas pegado en el desierto. ¿Y qué vas a escoger? Los brazos de Dios están abiertos aquí para decirnos, yo quiero llevarte ahí. ¿Y tú? ¿Quieres llegar? Porque esto no es cuestión de desear realmente. Desear, todos deseamos cosas. Deseamos cosas, pero no deseamos lo suficiente lo bueno. Nuestro problema no son pasiones, es que no tenemos pasiones, suficientes pasiones por Dios, suficientes pasiones por sanidad, suficiente pasión por lo que es integridad, suficiente pasión por lo que es bueno. Y ahí está la cosa. El hijo pródigo se hastió de su papá. Termino con esta historia. Les dije ya el tercer término, quiere decir que termino. El hijo pródigo se hastió de la monotonía de papá, de la finca, de trabajar para el papá. Es tener, sí, tengo comida, tengo cama, tengo un papá, pero se hastió de papá. Le estoy hablando a alguien aquí, creo. Alguien que tiene toda la bendición de Dios, vive un milagro, pero aún así está mirando para la ciudad donde las luces nunca se apagan, como lo hizo el hijo pródigo. Tienes iglesia, tienes familia, tienes trabajo, tienes llamado, pero estás mirando por la ventana porque hay deseos por noches sin fin, por diversión alocada, por no tener que cumplir reglas, dices tú. Y le pidió la herencia al padre y se fue y desperdició todo, como muchos lo hemos hecho. Yo he sido uno de esos. Desperdiciamos pureza, la tiramos por la borda, desperdiciamos juventud, tiempo. Escogí una computadora antes que un altar. Me levanté de orar porque no percibía a Dios más y me hundí en una computadora para parar en la pornografía. Cambié un altar por un basurero. Le pasó al hijo pródigo. Cambió a su papá por una ciudad y cuando lo gastó todo, tuvo hambre. Y aquí voy a lo que comenzó esta reflexión. Tuvo hambre porque el hambre es buena, siempre y cuando la sacies en el lugar correcto.
Y cuando tuvo hambre, deseó comer la basura de los puercos hasta que volvió en sí. Y dijo: ¿por qué comer basura de puercos si el refri de mi papá está lleno? ¿Por qué estar en la porquería si hay mejor comida en la mesa de mi padre? Y volvió a casa del padre. Habrá gente aquí que le dice a Dios: saca la gentuza de mi vida porque yo quiero la fiesta del Padre. Habrá gente aquí que se pone de pie conmigo para decirle a Dios eso. Habrá alguien, póngase de pie donde usted esté y abra ese corazón a Dios. Habrá gente que dice: Señor, yo no vuelvo atrás, no quiero volver atrás. Abre esos brazos delante de Dios. Yo percibo la presencia de Dios aquí. Muchos tiramos por la borda la mesa del Padre, pero el Padre está diciendo: yo soy lo que tú necesitas. Esas conversaciones, esas amistades, ese vicio, esas relaciones ocasionales, esa glotonería, esas cosas, yo sé lo que tú estás buscando. Más de mí, más de mí, más de mí. Ya te cansaste de la mentira, de hablarte mentira, de golpearte con mentira. Compra la verdad. Nos volvemos a ti, Padre nuestro, hoy. Este es el año del favor del Señor. Y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice el Señor, para pregonar libertad a los cautivos, para que los que estaban ciegos ahora vean, para que a los prisioneros se les abran las puertas, para que los que estaban enlutados sean vestidos de gloria. Gracias, Señor. ¿Alguien puede darle gracias? Entréguese a Dios. ¿Alguien puede darle gracias? ¿Alguien puede darle gracias? ¿Alguien puede darle gracias? Jafet, tú estás por ahí. ¿Será que agarraste la onda de lo que está pasando y te vienes corriendo? Yo sé que es tarde, no me importa. Dios va a cambiar tumbas, porque aquí la gente no va a morir en el sepulcro de sus malos deseos. Dios va a crear jardines donde había muerte. Aleluya, aleluya. El viento del Espíritu está soplando hoy aquí. Dios te está diciendo: la maldición que arrastró tu casa se acabó en ti. Se acabó contigo. Eres el primero de una bendición distinta sobre tu casa. El Señor te dice: oigo el sonido de cadenas que se caen, cadenas que se caen, mentiras que se rompen. Yo borro tus borradores, tus notas las deshago, te dijo el Señor hoy. Yo estoy rompiendo tu proyecto de vida, era una miseria. Yo escribo un capítulo nuevo en tu vida y lo estoy haciendo hoy. Lo estoy haciendo hoy. Lo estoy haciendo hoy. Esos patrones de depresión se rompen. Eso de buscar consuelo en el pan se rompe. ¿Alguien le puede dar gracias? ¿Alguien le puede dar gracias? Vamos, levante sus brazos, levante su voz, dígale a Dios lo que usted tiene que decirle. Hable con Dios, clame por esa libertad. Este es el año de la libertad. ¡Oh! No hay nada, nada mejor. ¿Dónde está el equipo? No hay nada.
resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas sin tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú solo tienes poder. Sin tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Iglesia, ¿sabe qué? Que esta canción me toca fuerte y personalmente. Llevamos unos meses pasando por una necesidad familiar increíble, y el cantar un día como hoy que nuestro Dios cambia nuestras tumbas a jardines es una realidad. Escúcheme bien. Es una realidad. Y a veces venimos a la casa, el pastor lo ha dicho 1000 veces, y yo le pido disculpas por esto, porque me estoy tomando este atrevimiento. Pero a veces venimos a la casa y lo cantamos y lo gritamos y lo brincamos y si usted me conoce a mí, lo bailamos también. Pero vivirlo, experimentarlo, pastor, y si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo está haciendo con Damaris, Dios lo puede hacer contigo. Y yo estoy 100% seguro de eso, y por eso cantamos esta canción. ¿Y qué le parece si ahora lo cantamos otra vez? Sabiendo que donde Dios pone una palabra, siempre hay un cumplimiento. Sabiendo que donde Dios pone el querer, siempre habrá un hacer. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Qué le parece si lo cantamos? Dice: no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.